La isla del tesoro, parte 2. Imposible me sería contar hasta qué punto ese esperado personaje turbaba y entristecía mis sueños. En las noches tempestuosas, cuando el viento hacía estremecer los 4 ángulos de nuestra casa, y cuando la marea bramaba despedazando sus olas a lo largo de la caleta y sobre los abruptos riscos, yo le veía aparecérseme en sueños de 1000 formas diversas y con 1000 expresiones diabólicas. Ya era la pierna cortada hasta la rodilla, ya desarticulada desde la cadera. Ya se me aparecía como una especie de criatura monstruosa que jamás había tenido sino una sola pierna, y esa de una forma indescriptible. En otras ocasiones lo veía saltar y correr y perseguirme por zanjas y vallados, lo cual constituía, por cierto, la peor de todas mis pesadillas. Hay que convenir, pues, en que pagaba bien caro mi pobre sueldo mensual de 4 peniques con aquellas visiones abominables. Pero si bien es cierto que tal era mi terror a propósito del marino de una pierna, también es verdad que, por lo que respecta al capitán mismo, le tenía yo mucho menos miedo que cualquiera de los que lo conocían. Había algunas noches en que se me permitía tomar mucho más del ron del que podía razonablemente tolerar su cabeza. Entonces se le veía sentarse y entonar sus perversas y salvajes viejas cantigas narinas, de las que ya nadie hacía caso. Pero a veces se le ocurría pedir vasos para todos y forzaba a su tímido y trémulo auditorio a escuchar sus patibularias historias o a formar un coro a sus siniestras canciones. Con frecuencia oía yo a la casa entera estremecerse con aquel estribillo: ay, 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 y una botella de ron, en el que todos los vecinos se le unían por amor a sus vidas, con el temor de que aquel ogro les diese muerte, y cada cual procurando levantar la voz más que el compañero de al lado, a fin de no llamar la atención por su negligencia, porque en aquellos accesos el capitán era el compañero más intolerante y arrebatado que se ha conocido. A veces golpeaba bruscamente con su callosa mano sobre la mesa para imponer silencio absoluto a los asistentes. Otras se dejaba arrebatar por un ímpetu de cólera salvaje a la menor pregunta, y en otras le producía el mismo efecto el que ninguno se le dirigiese, porque decía que la concurrencia no estaba atendiendo a su narración. Por ningún motivo hubiera él consentido que ningún alma nacida abandonase la posada hasta que, sintiéndose ya completamente ebrio y soñoliento él mismo, se iba tambaleando a tirarse sobre su cama. Sus cuentos y narraciones eran lo que a las gentes espantaba más que todo. Eran horribles historias, por cierto, historias de ahorcados, castigos bárbaros como el llamado paseo por la tabla, y temerosas tempestades en el mar y en la isla de la Tortuga, salvajes hazañas y abruptos parajes en el mar Caribe y Costa Firme. Según sus narraciones, debió pasar su vida entera entre los hombres más perversos que Dios ha permitido que naveguen sobre los mares. Y el lenguaje que usaba para contar todas sus historias disgustaba a aquel sencillo auditorio de campesinos, casi tanto como los crímenes espantosos que describía con él. Mi padre siempre estaba diciendo que la posada acabaría por arruinarse, porque las gentes pronto dejarían de acudir a ella para que se les tiranice y se les asustara y se les mandara a acostar horripiladas y estremecidas. Pero yo creo que al contrario, su presencia no dejó de sernos de algún provecho. La gente comenzó por tenerle miedo atroz, pero poco a poco, según hoy puedo recordar, ya empezaba a gustarles. Porque la verdad, el capitán era una fuente de valiosas emociones en medio de aquella quieta y sosegada vida del campo. Algunos de los más jóvenes de nuestros vecinos no le escatimaban ya ni su misma admiración, llamándole un verdadero lobo de mar, un viejo tiburón y otros nombres parecidos, agregando que hombres de su ralea son precisamente los que hacen que el nombre de Inglaterra sea temido y respetado en todo el océano.
pero también, en cierto modo, no dejaba de llevarnos directamente hacia la ruina, porque su permanencia se prolongaba en nuestra casa semana tras semana y después un mes tras de otro, de tal manera que ya las monedas de oro aquellas habían sido más que gastadas, sin que mi padre se hiciese el ánimo de insistir demasiado en que renovase el pago. Si alguna vez se permitía indicar algo, el capitán resoplaba por el fuelle de su nariz de una forma tan formidable que casi se pudiera decir que bramaba, y con su feroz mirada arrojaba a mi pobre padre fuera de la habitación. Yo lo vi, con frecuencia, después de tales repulsas, retorcerse las manos desesperadamente, y tengo la certeza de que el fastidio y el terror en que se dividía su existencia contribuyeron grandemente a acelerar su anticipada e infeliz muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros el capitán, no hizo el menor cambio en su traje, sino la compra de algunos pares de medias, aprovechando el paso casual de un buhonero. Habiéndosele caído una de las alas de su sombrero, no se ocupó de restaurar a su lugar primitivo aquel colgajo que era para él una gran molestia. Sobre todo cuando hacía viento. Me acuerdo todavía de la miserable apariencia de su jubón, que remendaba él en persona arriba en su habitación, y que antes de su muerte no era ya otra cosa más que puros remiendos. Jamás escribió ni recibió carta alguna, ni se dignaba hablar a nadie que no fuese los vecinos que él conocía por tales, y aún a estos solamente les dirigía la palabra, cuando bullían en su cabeza los espíritus del ron. En cuanto al gran cofre de a bordo, ninguno de nosotros había logrado verlo abierto. Solamente una vez sufrió un verdadero enojo, lo cual fue poco antes de su triste fin, en una ocasión en que la salud de mi padre estaba ya declinando por la pendiente que acabó por llevarlo hasta el sepulcro. El doctor Livesey vino una vez con cierto retardo por la tarde con el objeto de ver a su enfermo. Tomó una ligera comida que le ofreció mi madre y entró enseguida a la sala para fumar su puro, en tanto que le traían su caballo desde el pueblo, porque en la posada carecíamos de bestias y de caballerizas. Yo me fui tras él y me acuerdo haber observado el contraste que ofreció a mis ojos aquel doctor fino y aseado, de cabellera empolvada, tan blanca como la nieve, de vivísimos ojos negros y maneras gratas y amables, con aquellos retozones palurdos del campo, y más que todo con el sucio, enorme y repugnante espantajo de pirata de nuestra posada, que se veía sentado en su rincón habitual, bastante avanzado ya a aquella hora en su embriaguez cotidiana, y recargando sus brazos musculosos sobre la mesa. De repente nuestro huésped comenzó a canturrear su eterna canción. 15 hombres van en el cofre del muerto, ron, ron, ron y una botella de ron. El diablo y la bebida acabaron con el resto, ron, ron, ron y una botella de ron. Al principio me había yo figurado que el cofre del muerto que él cantaba sería probablemente aquel gran baúl suyo que guardaba arriba en su cuarto del frente de la casa. Y este pensamiento no había dejado de mezclarse confusamente en mis pesadillas con la figura del esperado marino de una sola pierna. Pero cuando sucedió lo que ahora refiero, ya todos habíamos dejado de conceder la más pequeña atención a la extraña canción de nuestro hombre, que con excepción del doctor Livesey, no era ya nuevo para nadie. Pude observar, sin embargo, que el doctor no le producía un efecto demasiado agradable, porque le vi levantar los ojos por un momento, con un aire de bastante disgusto, hacia el capitán, antes de comenzar una conversación que emprendió enseguida con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de una nueva curación para las afecciones reumáticas. Entretanto, el capitán parecía alegrarse al sonido de su propia música, de una manera gradual, hasta que concluyó por golpear con su mano sobre la mesa de aquella manera brusca y autoritativa que todos nosotros sabíamos muy bien que quería decir silencio. Todas las voces callaron a la vez, como por encanto, excepto la del doctor Livesey, que continuó dejándose oír imperturbablemente con su voz clara y agradable,
interrumpida solamente por las vigorosas fumadas que daba a su puro cada 2 o 3 palabras. El capitán lo miró fijamente durante un momento, volvió a golpear sobre la mesa, le lanzó una nueva mirada más terrible todavía y concluyó por vociferar con un villano y soez juramento. ¡Silencio allí, los del entrepuente! ¿Es a mí a quien usted se dirigía?, preguntó el doctor, a lo cual nuestro rufián contestó que sí, no sin añadir otro juramento nuevo. No le replicaré a usted más que una cosa, dijo el doctor, y es que si usted continúa bebiendo ron como hasta ahora, muy pronto el mundo se verá libre de tal asquerosa sabandija. Sería inútil pretender describir la furia que se apoderó del viejo al escuchar esto. Se puso en pie de un salto, sacó y abrió una navaja marinera de gran tamaño y balanceándola abierta sobre la palma de la mano, amenazaba con clavar al doctor contra la pared. El doctor no hizo el más pequeño movimiento. Tornó a hablarle de nuevo, lo mismo que antes, por encima de su hombro y con el mismo tono de voz, solo que un poco más alto, de manera que oyese bien todos los circunstantes, y con la más perfecta calma y serenidad. Si no vuelve a guardar usted esa navaja en el bolsillo, en este mismo instante le juro por quien soy, que será ahorcado en la próxima reunión del Tribunal del Condado. Siguió luego un combate de miradas entre uno y otro, pero pronto el capitán hubo de rendirse. Guardó su arma y volvió a su asiento, gruñendo como un perro que ha sido mordido. Y ahora, amigo, continuó el doctor, desde el momento en que me consta la presencia de un hombre como usted en mi distrito, puede estar seguro de que ni de día ni de noche se le perderá de vista. Yo no soy solamente un médico, soy también un magistrado. Así es que, si llega hasta mí la queja más insignificante en su contra, aunque no sea más que por un rasgo de grosería como el de esta noche, ya sabré tomar las medidas sobre el caso para que se le prenda y se le arroje del país. Haga lo que considere con esta advertencia. Poco después, llegó a la puerta la cabalgadura y el doctor Livesey partió en ella sin dilación. Pero el capitán se mantuvo compungido aquella noche y aún otras muchas